Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien en esta tarde de lunes, junio 3. Y hoy voy a continuar hablando de la saga del Triángulo del Fraude y nuestro tema de hoy, las oportunidades. Para todos aquellos que se conectan por primera vez, mi nombre es Marta Cadavid y les hablo desde la ciudad de Chicago. Soy una apasionada por todos los temas de prevención, detección e investigación de los delitos económicos y me considero una persona que lucha contra el fraude constantemente. Pero mi objetivo principal con estas cápsulas de fraude al desnudo es que ustedes aprendan y dejen de ser víctimas. Y espero que ustedes les estén contando a sus colegas, amigos, familiares y personalmente a todas aquellas personas que son vulnerables sobre estos tips para que, por favor, entre todos les cerremos el camino a los perpetradores. Como ya les había prometido, continuamos con la saga del Triángulo del Fraude y les voy a hacer como un pequeño recorderis de lo que vimos en la sesión pasada. Y recuerden que el Triángulo del Fraude es una teoría que fue creada por el criminalista el doctor Kresse, quien en los años 50, 60 creó esta teoría acerca de cómo las personas actúan o se comportan de acuerdo al fraude. Entonces, el triángulo del fraude tiene obviamente 3 vértices. Ya hablamos de la justificación y la racionalización, de cómo los perpetradores no se ven a sí mismos como criminales, sino que ellos todo el tiempo están justificando y racionalizando acerca de su comportamiento. Por ejemplo, ellos no se ven como perpetradores, ellos simplemente se ven como personas que pues en algún momento tienen la justificación perfecta para poder tomar los recursos y abusar de la compañía. El día de hoy vamos a hablar entonces de las oportunidades y la semana entrante, Dios mediante, vamos a hablar entonces acerca de la necesidad. Yo tengo 2 teorías en cuanto a la oportunidad. La oportunidad la hace la empresa y la oportunidad también la busca el perpetrador. Y me dirán, pero pues la oportunidad debería ser una sola cosa. No, yo lo he verificado y en muchas ocasiones hemos encontrado perpetradores que todo el tiempo están buscando y explotando las oportunidades de control interno en las compañías. Entonces son personas que constantemente están testeando el sistema de control interno. Es súper interesante cómo estos personajes, llamémoslo de alguna manera, siempre están buscando la forma de cometer fraudes. Entonces están testeando, por ejemplo, la forma de irrumpir en los sistemas, la forma, por ejemplo, de reventar las claves o los passwords, la forma, por ejemplo, de poder entrar a un servidor, la forma, por ejemplo, de utilizar los canales virtuales de la compañía. Son personas que todo el momento son testeadores, son testeando cómo poder reventar el control interno, pero a su vez también son los que mejor conocen las debilidades de control interno de las empresas. Entonces, en este grupo podemos decir que esos perpetradores todo el tiempo están buscando cómo hacer daño a la compañía. Es por ello que las compañías siempre deben asegurarse de qué tipo de personal debe llegar, a quienes están contratando. Y el otro grupo, digamos, el otro grupo de oportunidades son esas oportunidades creadas por las empresas. Muchas veces el perpetrador no está buscando cometer fraude. Yo en mis cursos siempre cuento un ejemplo muy particular y este es un muchacho que trabajaba en las cuentas por cobrar en la atención a clientes, muy eficiente. El muchacho estaba estudiando contaduría, una persona muy capaz, inteligente, con unos conocimientos importantes en Office, especialmente en Excel, muy habilidoso para hacer macros y todo este tipo de herramientas, usar este tipo de herramientas. Y pues en medio de su eficiencia, pues a él le quedaba un poco de tiempo y había una saturación, digamos que había una acumulación de trabajo en el área contable y él pues se dispuso y se puso al servicio del contador de la compañía y le dijo que podía hacer las conciliaciones bancarias. Hasta el momento pues no tenemos ninguna dificultad
y pues obviamente este muchacho que tiene esas capacidades y le queda un poco de tiempo, pues había que aprovechar todo ese talento. En todo caso, claro, a él le entregan todas las herramientas para hacer las conciliaciones bancarias y también le entregan la forma de bajar los extractos virtuales de la banca virtual. Los baja Excel y él empieza pues a conciliar, y en un momento determinado él se da cuenta que él en una conciliación pasada había cometido un error, pero nadie hasta ese momento se había dado cuenta. Él se queda callado, lo cual ese es el primer error que comete, y espera a que alguien brinque o salte o encuentre el error. Y de hecho el equipo de auditoría audita los estados financieros e incluye ahí las conciliaciones bancarias y no se dan cuenta del error. Como este muchacho es el que sigue conciliando, pues ahí se crea la oportunidad. ¿Él estaba buscando una oportunidad para cometer fraude? No, en ningún momento él estaba buscando, ni era su intención. Recuerde que ya nosotros en una cápsula pasada vimos la diferencia entre el error y el fraude, o el error y el engaño, y es una línea delgadita que se llama intención. Él cometió un error, que a todos nos puede ocurrir, pero pasó a ser engaño, pasó a ser fraude porque él no lo reportó y porque él tomó ventaja de esa carencia de control interno dentro de la compañía, que se llama oportunidad. Para terminarle la historia, este muchacho terminó robándose una buena cantidad de dinero de esta empresa. Estuvo aproximadamente, después de que él se dio cuenta de que no, nadie descubría el error y que podías continuar haciéndolo, como entre 8 o 10 meses sacando dinero de la compañía. Y él mismo dijo, fue muy fácil porque nadie se dio cuenta, nadie se enteró. Y pues obviamente el problema reventó cuando ya una de las cuentas presentó un balance negativo, estaba en saldo rojo, y pues del banco llamaron y ahí pues ya empezó todo el problema. Se descubrió el problema. Entonces, la oportunidad, en este caso, la crea la empresa. Mi llamado en el día de hoy es cuántas oportunidades o puertas abiertas para que las personas cometan fraude están en su compañía. Y es a veces muy difícil saberlo hasta que un fraude nos enseña cómo actuar o qué brechas debemos cerrar. Y esto se da porque o no creemos en el fraude, hay negligencia, hay irracionalidad, hay incredulidad. Y es muy común verlo en las compañías. Tenemos clientes donde a nosotros nos han dicho, es que aquí nunca pasa un fraude, es más, de eso ni se puede hablar. ¿Por qué? Porque es un tema vetado, porque es un tema donde no se cree. Pero cuando ya las cosas suceden, cuando ya los riesgos se materializan, para hablarlo en términos más de administración de riesgos, pues entonces ahí es donde nos damos cuenta dónde estaban las brechas que no se habían detectado antes. Y eso es uno de los primeros errores que debemos tratar de corregir en las empresas y no dejar de ser reactivos y volvernos más proactivos. Y para ello, ¿qué necesitamos? Educación. Educación y más educación, y hablar abiertamente acerca de los delitos económicos dentro de las compañías. No esperemos a que el perpetrador sea el encargado de encontrar las falencias del control interno o las debilidades del control interno, o no esperemos a que nuestro control interno esté, tambaleando en la cuerda floja y que llegue una persona y por simple coincidencia, aunque las coincidencias no existen, sino que se encuentran en el momento perfecto la necesidad y la oportunidad, y bingo, se crea un fraude. Entonces, con esta cápsula de fraude al desnudo, ya para cerrarla, entonces quiero ser muy clara. El triángulo del fraude tiene 3 vértices. Ya hablamos del vértice de la justificación, o de la racionalización, y hoy estamos hablando del vértice de la oportunidad. Esa oportunidad, entonces, también tanto que la cree la empresa o como el perpetrador la esté buscando,
todo el tiempo. Esa oportunidad también tiene ciertas expresiones. Entonces es muy fácil, por ejemplo, escuchar expresiones como acá los auditores son nuevos, los auditores no revisan, hagámoslo por la noche, después de las 6 de la tarde yo hago los registros, escóndalos detrás del armario, en esa hoja de Excel nadie se fija, esconda las celdas que el jefe no se va a dar cuenta. Entonces, también con estas, digamos, esta saga del triángulo del fraude, yo quiero entregarles esas expresiones a ustedes para que escuchen muy bien cómo las personas hablan. El fraude se expresa todos los días. El fraude tiene un vocabulario muy particular que se llaman banderas rojas y también hay unas expresiones que todo el tiempo están en el ambiente. Ya las vimos con la justificación o la racionalización y con el tema de la oportunidad, el perpetrador o quien está haciendo uso indebido, cometiendo abuso organizacional, siempre tiene un vocabulario muy específico y por favor eso es lo que tenemos que aprender a identificar. No necesitamos magia, no necesitamos el superadministrador de riesgos en la compañía, no necesitamos una persona con 4 u 8 certificaciones. Con solo que nosotros identifiquemos las banderas rojas y cómo se expresa el perpetrador, nosotros podemos evitar que un riesgo de fraude se materialice. Entonces el perpetrador siempre está buscando la oportunidad. ¿Y cómo la está buscando? Trabajando en horarios que no son comerciales, por ejemplo, llevándose el trabajo para la casa, preguntando más de lo que debe. Si una persona trabaja en el área financiera, ¿por qué debe estar buscando cosas en el área comercial? Por ejemplo, un password, o al contrario. Entonces, también el perpetrador siempre está indagando, como está buscando la forma de explotar el control interno, siempre está preguntándole a las personas que tienen que controlar cómo pueden explotar ese control interno. Y ellos no van a ir exacta a la pregunta, van a preguntar sobre los passwords. Por ejemplo, una de las maneras más comunes es cuando ellos reniegan y todo el tiempo están inconformes, porque esa inconformidad también les ayuda a ellos como a encontrar aliados. Por ejemplo, es que aquí me pagan muy poquito. Entonces diríamos, ¿eso es una justificación? Sí, pero con esa expresión muy posiblemente yo voy a enganchar a una persona y me va a decir, sí, en esta empresa pagan súper mal. Y ya entonces yo como perpetrador le voy a hacer la pregunta o voy a continuar una conversación o voy a indagar más y de pronto la otra persona me va a decir, sí, es que aquí deberíamos hacer alguna otra cosa. Y se comienza una conversación donde ya hay un par de personas creando, digamos, una oportunidad para cometer un fraude. Entonces, en esas expresiones es muy común encontrar que el control no se está dando como se debe dar, por ejemplo, que la compañía no se da cuenta de lo que está sucediendo, de que hay un control que no se está llevando a cabo como es. El perpetrador siempre hace preguntas de mucha inteligencia, pero preguntas también muy profundas. Por ejemplo, ¿quién es el que maneja el servidor? ¿Y a qué horas apagan los sistemas? ¿Y quién trabaja los domingos? Diríamos, pues cualquier persona tiene derecho a preguntar lo que quiera. Sí, eso es totalmente válido, pero una pregunta tras otra son banderas rojas que van indicando cierto comportamiento. Insisto, por ejemplo, aquellas personas que necesitan trabajar extra tiempo. Con el análisis del triángulo del fraude pasa algo muy interesante en cuanto a la administración del personal, porque casi que todas las vértices van llevando siempre a lo mismo, porque una persona tiene que trabajar más tiempo de lo necesario. Entonces, la persona tiene que trabajar más tiempo porque o no tiene la preparación,
no tiene el entrenamiento para desempeñar ese cargo, entonces le toma más tiempo hacer las cosas que otra persona con esa capacitación lo podría hacer en las 8 horas laborales, o porque la persona tiene una sobrecarga laboral. Por ejemplo, es un jefe de recursos humanos, pero también está encargado de pagar la nómina y también está encargado, por ejemplo, de hacer los planes de desarrollo para la compañía. Entonces, una persona que las 8 horas o el tiempo, su turno laboral no le alcanza, entonces eh, tiene que quedarse más tiempo. O hay personas que en su tiempo laboral hacen muy poco, trabajan en horas valle y de pronto después de las 5 de la tarde es que todo, ya quieren hacerlo todo antes de irse, entonces necesitan quedarse 2 o 3 horas más. Entonces, cuando tenemos ese triángulo del fraude y analizamos el por qué una persona, que es una red flag, se tiene que quedar más tiempo, muchas veces encontramos que es que o esa persona no tiene las capacidades, las cualidades técnicas para desarrollar ese trabajo en el tiempo que se requiere, o la persona puede tener exceso laboral. Entonces, si no es ninguna de las dos anteriores, entonces es una bandera roja y decimos, ¿por qué? Una persona que debe terminar a las 5 de la tarde se está quedando hasta las 8, generalmente se queda con las mismas personas, o porque hay una sola persona que tiene las llaves de la compañía. Entonces, las oportunidades se crean desde los dos lados, o las crea el perpetrador, incluso con la tecnocracia, como ya lo habíamos hablado la semana anterior, y es solo esa persona tiene la capacidad de trabajar en ese puesto. Entonces, yo les contaba en la anterior cápsula de fraude al desnudo que, por ejemplo, existía alguien, digamos, en las cuentas por pagar a proveedores en tesorería y esa persona se tenía que ir de vacaciones o una licencia o una incapacidad y pues buscaban a Pepe Pérez para reemplazar a esa persona durante el tiempo de su ausencia e inmediatamente la reacción es, ahí no puedo ir, ese puesto es muy difícil, eso solo lo hace Margarita Pérez, que es la que ha trabajado ahí por 15 años, es que ese puesto es muy complicado. Y después nosotros como investigadores de fraude vamos a analizar, digamos, las actividades relacionadas con ese puesto de trabajo. Y eso es muy simple. O sea, lo que hace la persona es engancharse en tecnocracia y es hacerle ver a todo el mundo que ese puesto es tan complicado, tan difícil de ejecutar, que las actividades son tan extremadamente difíciles que no existe otra persona en la compañía con las capacidades y las habilidades de reemplazarla. Entonces eso se llama tecnocracia. Y como eso es algo que queda solamente el dueño del puesto de trabajo para no delegarlo, para no entregárselo a otra persona, para que se vea que es súper difícil, pues es la perfecta oportunidad, es el caldo de cultivo para un fraude. Por eso la tecnocracia está mandada a recoger. Los puestos de trabajo deben ser tan simples, que cualquier persona en la compañía con ciertos skills, con ciertas capacidades, lo pueda desarrollar. Recuerden que las personas pasan y los puestos de trabajo quedan. Nosotros desarrollamos puestos de trabajo para los puestos de trabajo, no para las personas. Entonces, las personas se deben acomodar a esos puestos de trabajo y no al contrario, no acomodar puestos de trabajo a las personas. Y esa es la última recomendación que quiero hacerles hoy y que en muchas oportunidades la he venido, he venido comunicando y es, hey, no crean, o sea, no se dediquen a crear procesos para las personas. Nosotros no perseguimos personas. Primero porque es muy costoso y es una pérdida de tiempo. El ser humano como tal cambia constantemente. Entonces, lo que puede servir hoy para la persona A, mañana para la persona B ya no aplica. Y eso es uno de los grandes errores que se ven en las medianas y pequeñas empresas y de pronto quizás en las grandes, aunque no es común. Y es que le montan un control a un personaje cuando
el personaje se va o el personaje cambia y el control ya no sirve, ya no se puede aplicar. Siempre los controles se deben hacer a las actividades, a los procesos, independiente quién los está haciendo. Y se deben comunicar esos controles siempre y cuando sean preventivos. Y acuérdense que los controles detectivos generalmente son privados o son confidenciales. Entonces se debe decirle a las personas, se debe comunicar que hay unos, para qué se crean esos controles, porque también hemos hablado del autocontrol. Cuando hay un ambiente de control adecuado, todos ayudamos en esa gestión de control. Y acuérdense que el control viene, digamos que desde la cabeza de la compañía, desde la administración, desde la junta directiva, desde el staff de la compañía. Y en muchas ocasiones, cuando son compañías, por ejemplo, son compañías limitadas que se conocen sus accionistas. De hecho, los accionistas son los socios, son los primeros llamados a crear esa cultura de control interno, de cero tolerancia al fraude y de no dejarse tentar. Entonces, como eso es ejemplo, todos los empleados van a ver cómo si desde la cabeza estamos practicando esa cultura antifraude, de ahí para abajo va a ser muchísimo más fácil y se van a cerrar todas aquellas oportunidades que el perpetrador está buscando. En la medida que todos estén alineados en contra del fraude, de tener cero tolerancia, de no dejarse tentar, las oportunidades para el perpetrador van a ser mínimas. Por eso en estas cápsulas de fraude yo les regalo estos tips que no necesitan el super programa, no tienen que inventarse en una matriz de riesgo. Simplemente con tener una cultura de cero tolerancia al fraude y de estarla comunicando, el perpetrador va a encontrar que las oportunidades son mínimas y no va a encontrar aliados. Gracias a todos por conectarse en el día de hoy. Yo estoy hablando desde la página de Auditool. Gracias Andrés, Orlando, nos ven desde Lima, Sandy, Carolina, Fabián, nos ven desde Paraguay, Isaac, muchas gracias por estar acá. Erika desde Cartagena, Colombia. También estamos desde mi página de mi fanpage en este momento. El video en mi página se canceló, pero no importa, ahorita lo reproducimos en la otra. Esta semana voy a volver a hacer una transmisión en Facebook Live porque quiero hablarles de un fenómeno, de una pirámide que se está volviendo muy común en Centroamérica. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Costa Rica y pues conversando con un par de amigos del corazón, me pidieron el favor casi que personal de que habláramos en estas cápsulas de fraude al desnudo acerca del esquema piramidal que se está, digamos, esparciendo en Centroamérica y que yo pienso que todos ustedes tienen todo el derecho de conocerlo para que ayuden a su familia a que no caigan, a que no se conviertan en una víctima más de los perpetradores, de los estafadores que prometen lo imposible, que eso es lo que está sucediendo, prometen lo imposible para hacer captación indebida de fondos. A todos, muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Por favor, denle compartir el video. Si no hay forma de que lo vean en Facebook, pues lo pueden hacer a través de YouTube, que también está en este momento. Y cuéntenles a su familia estos pequeños tips. Hagan grupos de estudio. Todas las preguntas que se generan aquí son bienvenidas, yo se las puedo responder y si hay necesidad de hacer otra transmisión durante la semana la hacemos, pero por favor, entre más ustedes compartan la información, los perpetradores, vamos a cerrarle las puertas a los perpetradores. A todos muchas gracias.
Claudia, por estar aquí también. Y nos vemos la semana entrante para terminar la saga de el triángulo del fraude, donde vamos a hablar de las necesidades y presiones. Recuerden, ya hablamos de la justificación y la racionalización. Hoy hablamos de la oportunidad, de cómo las empresas crean las oportunidades para que se cometa el fraude, se materialice el fraude, pero también hay perpetradores que son expertos explotando las debilidades de control de las compañías. Es por eso que es súper importante que ustedes, cuando tengan la oportunidad de hablar con un perpetrador, con un estafador, con un abusador, tengan una conversación, diría yo, de tú a tú, con mucho respeto, sobre todo porque es un ser humano, y le pregunten, hey, ¿cómo pasó? Porque de ellos también se aprende. A todos, feliz noche. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones. Hasta pronto.